palabra a nuestros próximos invitados. Queremos hacer conocer un video con formulaciones de Mario Vargas Llosa que ha sido difundido hace unos instantes en redes sociales. Adelante, por favor, con el video y las declaraciones de Mario Vargas Llosa. Quisiera condenar en los términos más enérgicos el intento del presidente Pedro Castillo de dar un golpe de Estado poniendo de su parte al ejército, y a los militares peruanos felicitarlos por haberse identificado con las leyes y haber rechazado este rol de comparsas que quería infligirles el expresidente. Creo que todo esto... Ese es el mensaje entonces de Mario Vargas Llosa. Dentro de ya casi van a pasar ya dentro de un par de horas, 24 horas después de lo acontecido, y creo que todos los que estamos sentados en esta mesa aún seguimos sorprendidos. Quiero presentar a quienes nos acompañan. Estamos con Alberto Castro, experto en Derecho Público y Buen Gobierno, y también Enrique Castillo, periodista y analista político. Muchas gracias por estar Buenos días. aquí. Buenos días. Decía sorprendidos porque el comentario es, wow, ¿qué llevó a Pedro Castillo a tomar esta decisión, que era una decisión en realidad fatal, ¿no? A ver, más allá de las elucubraciones psicológicas que puedan haber al respecto, hay hechos previos a esta decisión que tomó Pedro Castillo. ¿Cuáles creen tú, Enrique, que fueron esos factores? El miedo y la desesperación, mala información y malos consejos. Tú bien lo has dicho, es decir, si se hubiera hecho una lista de posibilidades, la peor era la que tomó, porque él podía haber hecho miles de cosas, incluido, por ejemplo, esperar la votación y decir que era una decisión golpista del Congreso y asilarse, ¿no es cierto? Asilarse en México, que lo están queriendo recibir. Pero, sin embargo, eligió convertirse él en golpista. O sea, de víctima pasó a victimario. Es obvio que había un pánico derivado de todo lo que se estaba conociendo en las últimas 48 horas. Desde el ex jefe de la DINI hasta su hombre de confianza en el Ministerio de Vivienda, empezaron a dar detalles que lo que generaban era un ánimo pro vacancia. Sin embargo, lo curioso es que nunca se tuvo la certeza de que hubieran los 87 votos. Yo creo que no tomó él la decisión. Fue empujado a tomar la decisión porque él entró en pánico y no podía reaccionar. Lo cual no le excluye de responsabilidad. No lo excluye absolutamente, porque además él es era el presidente de la República. Pero yo creo que él entró en pánico y lo que alguien le alcanzó fue lo primero que tomó, además sin ningún tipo de sustento, porque es obvio que el Consejo de Ministros no lo apoyó, renunciaron, no tenía el apoyo explícito de las Fuerzas Armadas, no tenía el apoyo, ni consultó ni siquiera con Cerrón, ¿no es cierto?, que se mostró sorprendido y después trató un poco de limpiar su conciencia diciendo se apresuró Castillo. Pero he sido solamente pánico y muy probablemente, no lo sabemos, de algo que todavía no sabemos que existe y de repente él sabe que sí existe y que iba a poder salir en algún momento, ¿no? Y si algo puede tener que ver con las declaraciones que poco antes del anuncio del golpe fueron hechas por el señor Marrufo ante la Comisión de Fiscalización, en donde por primera vez me parece alguien explícitamente dice yo le di al señor Castillo 100.000 soles. Yo creo que sí, porque de otra manera él hubiera dado la lucha. Aníbal Torres, que creo que era su consejero en ese momento, y que lo ha acompañado incluso lo sigue acompañando, me parece por el estilo de Torres que él le hubiera aconsejado seguir dando la lucha, por el estilo de Torres. Sin embargo, tiene que haber habido ese algo que no conocemos, las evidencias propias de lo que Marrufo dijo esa mañana, porque inclusive el día anterior el expresidente dio un mensaje todavía en la línea de defenderse. Por la noche, claro. ¿No es cierto? Soy un demócrata, Así no es. soy corrupto. Pero las cosas cambian después de la presentación de Marrufo en la Comisión de Fiscalización. Y esto nos lleva, señor Castro, a un escenario penal.
A las 10 de la mañana va a haber una audiencia en el Poder Judicial en donde es muy probable que le den esta detención preliminar, esto se formalice, porque además estamos hablando de un expresidente que estaba camino a pedir asilo y en esas circunstancias, camino a la Embajada de México, es que lo detienen. ¿Qué sigue en este proceso? Bueno, es claro que se dan todas las condiciones para que se dé una detención preventiva, ¿no? Y que el proceso que va a seguir el señor Pedro Castillo lo siga detenido en la cárcel. Yo quiero retomar lo que ha señalado el señor Castillo ahora. Enrique Castillo. Sí, por favor. Castillo el bueno, Castillo el bueno. Hay un obispo también, es buenísimo. Es buenísimo. Y creo que la ciudadanía le tiene que quedar muy claro lo siguiente. El señor Pedro Castillo no solamente ha violado la Constitución al intentar perpetuar un golpe de Estado. El señor Pedro Castillo ha cometido un delito, que según el Código Penal es el delito de rebelión, que tiene entre 10 y 20 años de prisión efectiva. Y este delito lo ha cometido en cámaras ante todo el país ha sido testigo de la perpetuación de este delito. Lo que corresponde ahora no solo es que se investigue exactamente qué es lo que ha sucedido, cuáles han sido las condiciones, los elementos que han llevado al señor Castillo a tomar esa decisión que racionalmente es difícil de entender, sino además quiénes más han participado de este delito, ya sea como cómplices por no haber hecho nada o como instigadores. Es decir, que es lo que acaba de señalar el señor Enrique Castillo el Bueno. Esto que usted acaba de decir es importante. Aquellos que no hicieron nada, es decir, los que a sabiendas de lo que sucedía simplemente se retiraron en silencio, ¿también son cómplices? Por supuesto, porque acá se ha señalado que como no ha habido Consejo de Ministros, no hay acta, y luego de eso los ministros han empezado a renunciar luego del acto, entonces ya no tienen responsabilidad. Pero eso no es exacto. Porque acá se ha cometido un delito y la obligación es de cada uno de los ministros actuar tan pronto tuvieron conocimiento del hecho. Entonces, lo que hay que investigar es si efectivamente los ministros tuvieron o no conocimiento del hecho mientras estaba cometiendo o que se iba a cometer. Si tuvieron conocimiento del hecho... A las 11:30 no había renunciado nadie todavía. Las renuncias llegaron después. Seguramente se enteraron algunos de ellos. Seguramente. Con el discurso. Ahora, la pregunta es, ¿el discurso per se vale como materia penal o tiene que verse seguido de actos o de decretos? Porque si hay documentos firmados en el sentido de lo que anunció, tienen que haber sido refrendados por algún ministro. No Sí. valen con la sola firma del presidente. Sí, pero no. Yo, en mi opinión, y hay doctrina sobre esto, el delito se configura con las declaraciones del presidente, del expresidente Pedro Castillo. ¿Por qué? Porque la doctrina dice que alzarse en armas, que constituye es el verbo rector del delito de rebelión, es la sublevación. Pero no se ha hecho eso. Nadie se ha alzado en armas. Él se ha alzado en palabras. Por eso, él se ha sublevado. Él ha llamado a romper el orden constitucional, a cerrar el Congreso e intervenir todos los poderes del Estado. Que no se haya concretado el acto político porque las Fuerzas Armadas cumplieron con su deber constitucional y actuaron con honor, es otra cosa. Pero el delito de rebelión, al sublevarse, en mi opinión, está configurado. Vamos a ir a una pausa, por favor, para retomar nuestra conversación con Enrique Castillo, desde el punto de vista político, y con el abogado Alberto Castro, desde el punto de vista de su especialidad, que es el derecho público y el buen gobierno. Vamos a la pausa y regresamos. Bueno, cesemos de hablar, por favor, sobre el pasado, aunque sea un pasado demasiado vivo, y pensemos un poco en el futuro. ¿Qué se puede exigir a la señora Boluarte para que acredite su capacidad de ser una presidenta de todos los peruanos, como es lo que ha dicho ayer? No ha jurado por el pueblo, a diferencia de su predecesor, ha jurado por todos los peruanos. ¿Qué exigencias mínimas cree usted que hay que tener presente Enrique Castillo para saber si estamos ante alguien que verdaderamente merece nuestra confianza? Dina Boluarte tiene algunos retos por delante. O sea, tiene un origen político cuestionado, ¿no es cierto? Que su llegada a través de Perú Libre y su participación en el partido genera en algunos mucha resistencia. Lo segundo es su participación en el gobierno, en los ministerios. Entonces, ella tiene
rápidamente algunas tareas importantísimas. La primera, tiene que deslindar de todas las acciones y deseos de Pedro Castillo. Eso incluye la Asamblea Constituyente, eso incluye todos los actos de corrupción y los nombramientos que ha generado Pedro Castillo. Eso implica que ella va a tener que hacer una, entre comillas, limpieza en aquellos ministerios que están bajo los reflectores del manejo de corrupción de la gestión. Eso implica Ministerio de Transportes y Comunicaciones, implica Ministerio de Vivienda, implica Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, que era del FENATE, se lo dieron prácticamente al FENATE, Ministerio de Trabajo, que lo manejaban o Salas o Betsy Chávez. Entonces, ella va a tener que tomar esa distancia y nombrar un gabinete que efectivamente, sobre todo en esos ministerios donde se supone era la caja del gobierno anterior, ella va a tener que poner a gente impoluta, es decir, sin ningún tipo de duda de lo que pueda ser su honestidad y su honradez.